Bienvenidos a este video informativo sobre el MR8 de Census. El medidor MR8 de Census es un medidor tipo diafragma. Estos medidores tipo diafragma son de los más antiguos utilizados en la medición del gas natural. Consisten en dos cámaras que se van llenando y expulsando el gas de manera alterna. Conociendo el volumen que tenemos en las cámaras de estos medidores y el número de ciclos en los que se ha llenado y expulsado el gas, podemos conocer el total de cuánto volumen ha pasado durante un determinado tiempo en la línea. Estos medidores son muy comunes en zonas residenciales y comerciales. Son versátiles, robustos, son antifraude, fáciles de usar, manipular y de bajo mantenimiento. A continuación presentamos un video sobre el funcionamiento de los MR8. En el video podemos ver cómo se ingresa el gas a la cámara principal del medidor. El gas ingresa a esta cámara y, por efecto de vía la manivela, se va a comenzar a alternar una cámara de llenado y luego otra cámara de llenado. El volumen de estas cámaras ya está predeterminado. Las vamos a ver más a detalle a continuación. En la vista lateral de estas dos cámaras de medición podemos ver cómo se van alternando las cámaras dependiendo del movimiento lineal en el ingreso y la salida del gas. El contador va tomando el número de ciclos que se van cerrando y abriendo estas cámaras y calculando con el total del volumen y el número de ciclos cuánto es lo que ha pasado en la línea en ese momento. Lo que estamos viendo a continuación es el tipo de movimiento que permite la apertura y el cierre de las cámaras. En el contador del medidor tipo de diafragma podemos ver que se van cambiando de acuerdo a los números de ciclos y la cuenta interna que tiene del volumen que tienen las cámaras. Así vamos a tener en el contador el caudal total que está pasando en nuestra línea de gas. A continuación vamos a hablar un poco de la marca Census, la marca que fabrica el medidor MR8. Census es una marca de sí, esta marca está especializada en la medición del gas natural y también del agua. Ofrece tecnologías avanzadas en medición y sus productos permiten mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas y optimizar la toma de decisiones en las redes de distribución de gas natural. Los medidores MR8, que son especiales de esta marca y de la línea de Census para gas natural, son muy precisos, son robustos, son compatibles con sistemas de lectura remota y plataformas de gestión de datos. Reducen pérdidas de presión y mejoran la trazabilidad en el consumo de la línea de gas. Son versátiles en instalación, adaptables a diferentes configuraciones en la línea. A continuación podemos ver las medidas estándar de un medidor MR8. Vamos a pasar a la selección de medidores. Recordemos que según la norma técnica colombiana 2505, para seleccionar los medidores tenemos que tener principalmente dos datos. El primer dato es la presión máxima que vamos a manejar en la línea y el caudal máximo que vamos a manejar en la línea. Hay que tener en cuenta también el fluido que vamos a manejar y la máxima temperatura que vamos a tener para poder tener una correcta selección de nuestro medidor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestro medidor en MR8? Primero, evaluar las condiciones del proceso. ¿Qué presión vamos a tener? ¿Qué caudal vamos a tener? Si vamos a tener una pérdida de presión muy significativa para el proceso que estamos teniendo y la temperatura del proceso. El segundo aspecto a considerar es el tipo de características del fluido. ¿Qué tipo de fluido vamos a manejar? ¿Qué características tenemos en ese fluido? Tercero, el análisis de las condiciones de instalación. Vamos a revisar el diámetro de la tubería, si tenemos una tubería muy sucia y es necesario colocar algún filtro antes del medidor, y las condiciones de instalación. En el cuarto punto, vamos a mirar la selección del tipo de medidor. Dependiendo del caudal que tengamos, vamos a saber si es apto para que instalemos un medidor tipo diafragma, rotativo, o si necesitamos un medidor que pueda manejar mayor caudal. Si necesitamos que nuestro medidor esté certificado y qué precisión, clase y exactitud necesitamos en la línea para poder tener una correcta medición del caudal en nuestra línea. Como quinto punto, los requisitos del mantenimiento.
¿Qué tan fácil va a ser el mantenimiento de nuestro medidor? ¿En qué intervalos de tiempo vamos a tener que hacer estos mantenimientos? Y la protección contra la manipulación que necesita nuestro medidor. Por último, vamos a revisar si el medidor que estamos eligiendo es compatible con los sistemas de telemetría que tienen en el proceso. Si se pueden integrar con esos sistemas de control, entonces podemos instalar ese medidor. Lo más sencillo es realizar una selección por tabla. La tabla que estamos viendo a continuación en pantalla es específicamente de los medidores de censos de diafragma NR8. Tenemos dos tipos de medidores de diafragma, el de 1/4 de pulgada de pérdida y el de 2 pulgadas. Lo que tenemos que hacer lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a tener que seleccionar un medidor para gas natural con 8 kilopascales y un caudal máximo de 16 metros cúbicos por hora. Es importante tener en cuenta que la tabla de nuestro medidor MR8 viene en metros cúbicos por hora normalizada. Así que si nos tenemos en metros cúbicos por hora estándar, tenemos que hacer la conversión para poder hacer una correcta selección. De acuerdo a lo anterior, lo que vamos a hacer es buscar esa presión en la tabla y cruzarlo con el caudal. Es importante tener en cuenta que siempre tenemos que tener un margen por encima de lo que vamos a manejar para no quedar muy al ras con las capacidades que estamos seleccionando en el medidor. En el ejemplo tenemos 8 kilopascales, así que acá en la tabla vamos a buscar esa presión. Podemos encontrar que tenemos 6.9 kilopascales y 8.7. Siempre nos vamos a ir por encima del valor, entonces vamos a elegir 8.7 kilopascales. Y revisamos si necesitamos el de media pulgada o el de 2 pulgadas. Podemos ver que el de 2 pulgadas maneja un caudal de 18 metros cúbicos por hora normalizados y el de media pulgada maneja 8 metros cúbicos por hora normalizado. Dado que nosotros necesitamos en nuestro proceso un caudal de 16 metros cúbicos por hora normalizado, podemos deducir que el medidor que necesitamos es el de 2 pulgadas. Teniendo lo anterior en cuenta, vamos a revisar el formato de EPM para que sea muy sencillo diligenciarlo para ustedes. Lo que estamos viendo a continuación en la pantalla es el formato de licenciamiento de EPM para los sistemas de medición. Como podemos ver, los datos que aparecen resaltados en amarillo son los que nosotros tenemos que llenar. Tenemos que llenar la fecha, el tipo de proyecto, si estamos trabajando en un proyecto residencial o comercial. Si nuestro proyecto es nuevo o es una reforma de un sistema que ya tenemos instalado con anterioridad. Tenemos que tener los datos del proyecto como el nombre del encargado, el número o código emitido por EPM, dirección, municipio y todos los datos personales que tenemos que llenar para poder identificar correctamente el proyecto. En esta sección nos van a preguntar si nuestro proyecto es una reforma, requiere cambio de medidor, si requiere cambio de presión de medición, cambio de red interna, de acometida o de línea matriz. Vamos a diligenciar todos estos datos, los datos del propietario, diseñador y acá tenemos los parámetros de diseño. EPM nos da unos parámetros con los que nosotros vamos a trabajar en las conversiones de nuestros caudales. Teniendo estos parámetros en cuenta, también nosotros tenemos que decirle a PM el factor de demanda para la instalación si tenemos una instalación múltiple, la presión de la línea matriz, el caudal total en todas las instalaciones comerciales si estamos trabajando con una línea comercial, el caudal total en instalaciones de zona común y el caudal total del proyecto, con todos los puntos de consumo sumados. EPM nos indica cómo hacer el cálculo del caudal para tenerlo en metros cúbicos por hora estandarizado, teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior. También tenemos el numeral 7, que nos habla de las potencias nominales del diseño. Acá vamos a hablar de cuántos artefactos de gas nosotros tenemos instalados en nuestra residencia o en nuestro comercio, el tipo de artefacto de gas que es, la potencia nominal que maneja, el caudal total estandarizado y el rango de presión de operación de estos artefactos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a tener un total que va a ser el caudal máximo y los valores máximos con los que vamos a trabajar en nuestra línea. En el numeral 7.2 para las instalaciones residenciales atípicas, si llega a aplicar, necesitamos presentar un anexo con la descripción de las cargas. En el 7.3 para las instalaciones comerciales, tenemos que llenar la tabla de la misma manera en el ejemplo anterior, tomando en cuenta los artefactos de gas, el tipo de artefacto que es, su potencia nominal, caudal y rango de operación. En el numeral 8 podemos ver que nos habla de las ventilaciones. Dependiendo de la potencia que nosotros tengamos instalada en nuestra residencia o comercio, vamos a necesitar un total de espacio para ventilar. Así que, siguiéndonos por la norma técnica colombiana 3631, podemos calcular el tipo de ventilación y la cantidad de espacio de ventilación que requerimos. Una vez llenados estos datos según la norma, podemos pasar al numeral punto 9.
Este numeral punto 9 se refiere a la evacuación de los productos de combustión. Dependiendo también de la cantidad de gasodomésticos que nosotros tengamos instalados y de la potencia que tengan estos gasodomésticos, vamos a necesitar una correcta evacuación de los gases productos de la combustión. De acuerdo a la norma 3833 y 3567, tenemos que ceñirnos a todo lo que nos indican esas normas para poder calcular nuestro ducto de evacuación de gases de manera correcta. En el punto 10 nos hablan de la selección de la regulación. Acá nosotros tenemos que indicar si vamos a usar regulación de una etapa, de 2 etapas, qué tipo de regulador y la manera en la que nosotros lo seleccionamos para estar alineados con el estándar en la selección de regulación de presión. En el numeral punto 11, que es el que nos interesa en este momento principalmente, nos hablan de la selección del medidor. Acá nos da la fórmula de gases ideales hablada por EPM. Esta fórmula de gases ideales nos permite obtener el caudal corregido de nuestra instalación. En el caudal corregido, nosotros vamos a obtener los metros cúbicos por hora estandarizados, ya sea para nuestra instalación residencial o nuestra instalación comercial, según las condiciones del lugar en el que estamos trabajando, teniendo en cuenta la presión atmosférica del sitio y también la temperatura de trabajo real. Tenemos que llegar a esta tabla donde tenemos que aclarar la localización de nuestro proyecto, el municipio, la cota máxima sobre el nivel del mar, la temperatura del sitio, la temperatura estándar, la presión atmosférica, el caudal que vamos a manejar en la instalación y la presión de medición. Todos estos datos con la fórmula anterior nos van a permitir corregir el caudal final y así poder tomar una decisión más concreta a la hora de decidir qué medidor vamos a instalar. Si vamos a usar un medidor de diafragma, EPM nos recomienda usar la ley de Graham, que es la ley de la división de los gases. En esta ley nosotros no tenemos que usar el caudal máximo de operación en el medidor y el caudal máximo que vamos a tener de aire. Esto nos van a dar una fórmula teniendo en cuenta la gravedad específica del aire y la gravedad específica del gas natural y nos vamos a poder situar en un panorama más específico de las condiciones reales en las que vamos a trabajar con el medidor. Por último, en el numeral 11.4, donde vamos a llenar la información de los medidores elegidos, tenemos que poner la clasificación del medidor. Acá es muy importante tener en cuenta que no vamos a pasar el medidor MR8 a ningún tipo de medidor G. Es decir, no vamos a colocar acá el G al que corresponde el MR8, sino que vamos a colocar directamente el MR8. Y vamos a sacar el caudal máximo que tiene ese medidor MR8 en metros cúbicos por hora estandarizados. Todo esto se saca específicamente de la ficha técnica. En clasificación es importante colocar que es medidor MR8, su máxima presión de operación y la capacidad del medidor en metros cúbicos por hora. El numeral 12 son las notas y los anexos que vamos a tener en cuenta a la hora de llenar este formulario. Es muy sencillo de llenar y esperamos que haya quedado todas las dudas resueltas. Cualquier inquietud o solicitud, quedamos atentos a sus comentarios.